Saludos, en este video trataremos el tema de la actividad microbiana y el impacto de la actividad humana en el ciclo biológico y geológico del carbono. Definiendo la actividad microbiana, esta se desarrolla en función de factores intrínsecos y extrínsecos del medio, por lo cual contribuye un indicador de la dinámica y la salud de los recursos. Entre los factores intrínsecos tenemos el pH, la disponibilidad del agua y de los nutrientes, y los factores extrínsecos la temperatura, la cantidad de oxígeno y la humedad del medio. Un ejemplo de actividad microbiana se da en los microorganismos aeróbicos, que queda demostrada por la producción de dióxido de carbono de parte de los microorganismos. De esta manera, cuando metabolizan un suelo sustrato, hay como resultado un consumo de oxígeno y una liberación de dióxido de carbono, y está directamente relacionada con la descomposición de residuos orgánicos. En la imagen podemos observar a los procariotes fotosintéticos como las cianobacterias, que usan la energía luminosa para tomar el dióxido de carbono de la atmósfera y fijarlo en moléculas orgánicas. Los procariontes descomponedores realizan todo lo contrario, ya que degradan la materia orgánica muerta a partir de las plantas y animales y regresan el CO2 a la atmósfera por medio de la respiración celular. La descomposición también libera otras moléculas inorgánicas que pueden ser reutilizadas. Una definición del ciclo de carbono se obtiene fácilmente de la atmósfera, pero antes de que pueda incorporarse a los organismos vivos debe ser transformada en una forma orgánica utilizable. El proceso se conoce como fijación del carbono. El ejemplo más conocido de fijación de carbono es la fotosíntesis, y un ejemplo de un microorganismo sería la cianobacteria. El ciclo del carbono se estudia en dos ciclos más pequeños interconectados. Uno comprende el intercambio rápido de carbono entre organismos vivos y otro se encarga del ciclo de carbono a través de los procesos geológicos a largo plazo. Dentro de los reservorios tenemos a los océanos, la superficie terrestre, la atmósfera, además de las inorgánicas disueltas en el agua, como el carbonato y bicarbonato, y los depósitos de roca carbonatadas, como las calizas y las dolomitas, los carburantes fósiles y los sedimentos. El ciclo del carbono describe el flujo del carbono entre la biosfera, la geósfera y la atmósfera, y es esencial para mantener la vida en la Tierra. En el dióxido de carbono atmosférico existe en dos formas, como mencionamos, el dióxido de carbono y el metano. El CO2 sale de la atmósfera a través de la fotosíntesis, ingresando así a la biosfera terrestre y marina. Un ejemplo de ella sería las cianobacterias. En la biosfera terrestre incluye el carbono orgánico de todos los organismos terrestres, tanto vivos como muertos, así como el carbono almacenado en los suelos. Un ejemplo sería las bacterias quimiautótrofas. En la biosfera marina tenemos que el CO2 se disuelve en el agua y las algas, las plantas y las bacterias pueden convertirlas en carbono orgánico. El carbono puede transferirse entre organismos. Tenemos a las algas unicelulares, y en tanto a lo que es el carbono geológico, como mencionamos, gran parte del carbono se almacena en la litosfera terrestre en forma de piedra caliza, que se forma a partir de los carbonatos de calcio de las conchas de los animales marinos. El ciclo del carbono
interviene mayormente en lo que es el agua. Allí la producción de materia orgánica se destaca por el fitoplancton y la degradación que es llevada a cabo por las eubacterias. El ciclo de carbono, como mencionamos, consta de dos fases, que es la síntesis de materia orgánica y formación de compuestos carbonados y la degradación de estas sustancias en la respiración. El ciclo de carbono por microorganismos, tanto de bacterias y hongos, ocurre en hábitats acuáticos y en zonas relativamente libres de oxígeno, como en lodos profundos de lagos, estanques y otros cuerpos de agua. El CO2 se puede convertir en otro gas llamado metano. Esto ocurre en ambientes anaeróbicos, como mencionamos, en lodos compactados profundos, y se logra mediante las bacterias metanótrofas, que pueden convertir el metano en dióxido de carbono. Las bacterias de azufre verde y púrpura pueden usar la energía que obtienen de la degradación de un compuesto llamado sulfuro de hidrógeno para degradar compuestos de carbono. Y otras como la Cyanobacillus ferroxidin, que utilizan la energía obtenida de la eliminación de un electrón de compuesto que contiene hierro para convertir carbono. Aquí tenemos algunos puntos importantes que se mencionan y se van a mencionar a lo largo de la exposición. Ciclo del carbono. El ciclo de carbono lo podemos encontrar de dos formas, orgánica e inorgánica. A su vez, se divide en ciclo geológico y ciclo biológico. Este se subdivide en ciclo terrestre y ciclo marino. El ciclo geológico de carbono realiza una interacción entre la hidrosfera, la litosfera y la atmósfera. Suele ser mucho más lenta ya que puede quedar almacenado durante largos periodos de tiempo. Dentro de este ciclo ocurren tres procesos: desgaste, erosión y subducción. Pasos durante el ciclo geológico del carbono. El dióxido de carbono se combina con agua para formar ácido carbónico que ataca los silicatos. Por acción de la lluvia y el viento son llevados a los océanos, acumulándose en capas y siendo asimilados por organismos marinos. Una vez que los organismos vivos mueren, sus restos de carbono se depositan en el fondo del océano, convirtiéndose en parte del sedimento del suelo oceánico. Las rocas sedimentarias son llevadas al manto de la Tierra por acción de la subducción, donde son sometidas a altas presiones, y finalmente se completa por la actividad volcánica que devuelve el dióxido de carbono a la atmósfera. Ciclo biológico terrestre. Podemos encontrar que el ciclo biológico de carbono se caracteriza por ser un ciclo corto, genera un intercambio rápido entre los seres vivos, la atmósfera, océanos y suelos, y es natural y constante y está presente en todas las redes tróficas. Cadena trófica terrestre. Inicia con los autótrofos, o también denominados productores primarios. Los heterótrofos consumen las moléculas orgánicas y así el carbono orgánico pasa a través de cadenas y redes tróficas. Y finalmente son devueltas por acción de los descomponedores. La descomposición. Los descomponedores ocupan el peldaño inferior de la cadena trófica, garantizando nutrientes y fertilizantes a los productores primarios. Dentro de la descomposición podemos encontrar a la fermentación y a la putrefacción, y destacar los géneros Saccharomyces y Clostridium. A su vez podemos encontrar a los organismos descomponedores como el escarabajo pelotero, el humus y la cochinilla. Ciclo biológico marino. Viene a ser otro proceso dentro del ciclo de carbono rápido. Es el intercambio de carbono entre la atmósfera y el océano, ya sea a través de la fotosíntesis del fitoplancton o por parte del CO2 disuelto en el océano, que entra en reacción con las moléculas de agua. Los océanos actúan como sumideros naturales de carbono, ya que absorben el carbono emitido a la atmósfera. Las bacterias heterotróficas marinas juegan papeles claves en los ciclos biogeoquímicos de los océanos. Cadena trófica marina. Se lleva a cabo en la zona eufótica, al igual que las plantas terrestres, el fitoplancton marino, tales como las diatomeas y los cocolitóforos, que son los productores primarios,
Absorben el CO2, el agua y usan la energía solar para convertirlo en glucosa y oxígeno. Luego el carbono pasa a los consumidores secundarios y terciarios, los cuales a través de la respiración expulsan CO2 que va de vuelta a la atmósfera, y cuando estos animales mueren, las bacterias descomponedoras también emiten CO2 a la atmósfera. Bomba de carbono. Consiste en el transporte de CO2 desde la superficie del océano hacia el fondo mediante la producción fitoplanctónica. Aquí se lleva a cabo el proceso de fotosíntesis y solo algunas especies fitoplanctónicas entran a la cadena trófica y las otras se mueren. Esta materia orgánica en forma de desechos biogénicos llega a las capas más profundas de los océanos vía sedimentación gravitatoria, donde se oxida y sedimenta. Bomba de solubilidad. El CO2 entra al océano, reacciona con las moléculas de agua y se convierte en ácido carbónico, y esta a su vez se descompone en un ion hidrógeno y ion bicarbonato. Acá entra lo que es la circulación termoalina oceánica, que es la que conecta todos los océanos como una cinta transportadora. Así las aguas saladas y cálidas alcanzan altas latitudes en el Atlántico Norte. En invierno se enfrían y se hunden a grandes profundidades. A esto se le conoce como la formación de aguas profundas. En el momento de la formación de las aguas profundas se captan CO2 por efecto de la solubilidad, y a medida que circulan las aguas se van enriqueciendo de CO2 por la descomposición de la materia orgánica, lo cual es distribuido por todos los océanos. Actividad humana en el ciclo del carbono. Los combustibles fósiles se empezaron a explotar y a utilizarse a partir de la Revolución Industrial aproximadamente en el año 1775, cuando James Watt inventó la máquina de vapor. Desde entonces, los combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas natural empezaron a explotarse. Cuando se queman combustibles fósiles, se libera dióxido de carbono al aire. El aumento en el uso de los combustibles fósiles, por lo tanto, ha generado niveles elevados de CO2 en la atmósfera. Los niveles de CO2 suben y bajan cíclicamente de manera natural, durante largos periodos de tiempo. La concentración máxima de CO2 hace 100.000 años fue 275 partes por millón, y en el año 2019 la concentración llegó a 415 partes por millón. La deforestación o tala de bosques también contribuye de manera importante a elevar los niveles de CO2. La cobertura vegetal utiliza el CO2 de la atmósfera, por lo tanto reduce los niveles de CO2 en la atmósfera. Por eso es muy importante la conservación de los bosques, porque su disminución provoca que haya más cantidad de CO2 en la atmósfera. ¿Por qué es importante si hay mucho CO2 en la atmósfera? El CO2 es un gas de efecto invernadero. Cuando se encuentra en la atmósfera, atrapa el calor y evita que irradie hacia el espacio. Con el aumento de CO2 y demás gases de efecto invernadero, se produce el calentamiento global y el cambio climático.